el Servicio de Seguridad de Ucrania ha distribuido un mensaje de vídeo de Víktor Medvedchuk, en el que el político amigo de Putin encarcelado se dirigía a Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky con la petición de ser intercambiado por defensores y residentes de Mariupol. Anteriormente, la esposa de Medvedchuk había pedido al presidente de Rusia que colaborara en el intercambio de su marido. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió que las autoridades informarían sobre la reacción de Vladimir Putin si la hubiera. Al mismo tiempo, la televisión rusa publicó un vídeo en el que los soldados británicos capturados Sean Pinner y Aidan Slim apelaban al primer ministro británico Boris Johnson para que éste interceda y facilite el canje con Víktor Medvedchuk. El político de origen ruso y líder del partido de la oposición Plataforma por la Vida, Medvedchuk, fue detenido el pasado 12 de abril. El mejor amigo de Putin en Ucrania estuvo bajo arresto domiciliario por alta traición antes de que empezara la guerra, pero con el inicio de la invasión aprovechó para huir. Después de su nuevo arresto, el presidente Zelensky propuso que fuese intercambiado por soldados ucranianos capturados por Rusia. Bueno, precisamente hablando de la pregunta que quedó en el segmento anterior con Andrés Otero y el doctor Fernando Wilson, el Departamento de Estado, Ned Price, declaró hace unas horas que Estados Unidos está estudiando la posibilidad de incluir a Rusia en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Si esto ocurre, ¿qué pasaría? Yo creo que uno, como dijo Zelensky, nada es suficiente. Digamos, se han demorado en muchas de estas sanciones. Yo creo que parte de la dificultad en esta guerra es que Estados Unidos ha llegado 30 minutos tarde a cada una de las sanciones. Y yo creo que ese es el desespero del pueblo ucraniano, que por más de que Estados Unidos se ha terminado tomando unas decisiones importantes, y esta sería muy importante, yo creo que meter a Rusia en este listado ya no solamente es un tema de estados y decisiones de estados con sanciones económicas, sino ya es todo el organismo económico mundial el que empieza a sancionar a Rusia de diferentes maneras. Los bancos no pueden seguir haciendo ningún tipo de transacción a través de medios rusos, las compañías rusas entrarían en estos listados. Entonces yo sí creo que le hace mucho más difícil la situación de la que ya está viviendo Rusia en materia económica, pero insisto, esto se queda corto con todo lo que necesita Ucrania. Acá hay una discusión de fondo, es Estados Unidos cree que se puede meter a la guerra. Estados Unidos está metido en la guerra. El cómo reacciona Estados Unidos en esta guerra es importante. Y hay gente que dice que no hay que azuzar mucho a Putin porque puede llegar, digamos, un ataque de un arma nuclear táctica, como él bien lo ha amenazado. Pero yo creo que Estados Unidos está metido y entre más se demore en tomar estas decisiones, más campo para respirar le da a Putin. Doctor Wilson, el hecho de que la más reciente encuesta da con niveles de aceptación muy bajos al presidente Biden, pudiera, ante el peligro de las elecciones de medio término, de perderlas el Partido Demócrata, de incrementar eso que está comentando el licenciado Otero e ir a una confrontación directa con Rusia. O sea, no se cambia de caballo cuando se está vadeando el río, como dijo Lincoln. O sea, que quizá una guerra sea la posibilidad de ganar unas elecciones o una reelección para los demócratas. Esas son otras de las variables concurrentes que tenemos sobre el tapete, ¿no? No, a ver, en términos prácticos, un conflicto con Rusia, una guerra abierta, lleva riesgos de otro nivel y otra categoría. Rusia ciertamente ya no es una superpotencia en ningún campo excepto en su armamento nuclear. Y un conflicto directo con los Estados Unidos en el plano convencional es una derrota garantizada. De hecho, en buena medida, tratar de evitar eso es lo que marca la destrucción final, el colapso final de la economía soviética en la década de los 80, intentando nivelar la capacidad militar de la OTAN y de los Estados Unidos en particular. En esa situación, una intervención directa norteamericana, digamos, con feet in the ground, con tropas regulares en combate, la plantearía como una imprudencia mayor. Además, todo esto en el contexto de la reciente salida de Afganistán, recién en agosto pasado, lo considero improbable y además, en términos prácticos, ninguna ayuda alcanzaría a llegar a tiempo en términos de que, incluso con las fuerzas desplegadas en Europa, construir las cadenas logísticas para soportar material de origen occidental, por contra al equipamiento de origen soviético que opera tanto el ejército ruso como el ejército ucraniano, implicaría que probablemente ya llegarían tarde. En ese sentido, resulta mucho más práctico la entrega de material que pueda ser rápidamente absorbido por las Fuerzas Armadas ucranianas,
En ese aspecto, misiles portátiles, Javelins, Stingers, cohetes Enlo británicos y suecos, armas portátiles, antiblindaje, y me atrevería a decir que el elefante debajo de la mesa, que es el enorme apoyo evidente de información de inteligencia actualizada en tiempo real, que le ha permitido a las Fuerzas Armadas ucranianas lograr montar una defensa altamente efectiva contra las Fuerzas Armadas rusas. En ese sentido, tiendo a creer que lo que ya no se hizo, ya no se, digamos, va a alcanzar a hacer, y esta guerra probablemente se decida en el próximo par de semanas sobre la base de las operaciones que se desarrollen en el Donbass. En esa situación, digamos, si bien es cierto, siempre se pudo haber hecho más, y sobre todo antes, lo óptimo habría sido disuadir esta guerra, transmitir una voluntad clara de acción que hubiese hecho innecesarias las múltiples sanciones económicas y la transferencia de material militar, pero eso ya no ocurrió, y en este momento me parece que el mejor apoyo que se le puede dar es entregarle a las Fuerzas Armadas ucranianas lo que necesitan para rechazar al ejército ruso. Y ahí es un elemento fundamental. El ejército ucraniano no es tan pequeño, son 200.000 profesionales y cerca de 400.000 reservas, todos los cuales ya están en la línea. Y me atrevería a decir que el equipo que les falta más bien es lo que se les está entregando ahora. Incluso ya comienzan a aparecer la transferencia de algún equipo pesado, blindados, artillería, en su mayoría de los aliados del este de Europa, de la OTAN, que operaron en su momento, fueron miembros en su momento del Pacto de Varsovia y retienen equipamiento de patrón soviético que pueda ser rápidamente absorbido por las Fuerzas Armadas ucranianas para esta batalla que ya comenzó. Andrés, evidentemente que estamos en un momento, como están diciendo ustedes, tanto el doctor Wilson como tú, en un momento crucial de esta guerra. ¿Tú descartas movimientos dentro de Rusia, dentro de las Fuerzas Armadas de Rusia o los servicios de inteligencia o algunos oligarcas que estén intentando sacar del poder a Putin? No los descarto, y yo espero que justamente esa es la inteligencia que no estamos viendo en las noticias. Espero que Estados Unidos esté movilizando, porque al final del día muchos de estos oligarcas están con Putin por conveniencia, por los réditos económicos que le traían, y yo creo que en sus mismas huestes, y lo estamos viendo, ¿por qué hay generales muriendo en el frente de batalla? ¿Por qué estos campos? ¿Por qué la llegada del carnicero de Siberia a comandar esta estrategia final? Es porque yo creo que Putin se está quedando solo, y a mí lo que me preocupa es que estamos frente a los complejos de un hombre pequeño, y los complejos de un hombre pequeño es que ante la derrota no sabe retirarse, sino termine cometiendo algún acto de brutalidad que el mundo y Europa los afecte. Doctor Wilson, ¿descarta usted, la misma pregunta, quizá intentos por sacar del poder a Putin desde dentro de Rusia? Para nada, y es más, sería en este momento probablemente la salida más práctica que tendría el conflicto desde la perspectiva rusa. Utilizar lo que Talleyrand utilizó en el Congreso de Viena como el concepto de que no había sido la guerra de Francia contra Europa, sino que la guerra de Napoleón contra Europa. Y que luego se utilizó también en la década de los 50 respecto a Alemania y su pasado nazi al inicio de la Guerra Fría, es decir, no había sido la guerra de Alemania, sino que más bien la de Hitler y los nazis. Que en este momento Rusia pudiera, los oligarcas rusos pudieran decir que esta no fue la guerra de Rusia, sino que la guerra de Putin, y poder de alguna manera formatear, resetear el contador, volver a cero, partir de nuevo, digamos, en una situación en la cual de alguna manera pudieran deshacerse de la camarilla de Putin. Ahora, el problema, naturalmente, es que una persona que se desempeñó en funciones de contrainteligencia, recordemos que él, al final de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, él era el director del KGB de contrainteligencia residente en Alemania Oriental. Es una persona que lamentablemente tiene experiencia en contener y manejar conspiraciones. Por lo tanto, esto va a requerir un nivel extremadamente delicado, digamos, de acción por parte de los oligarcas y de los distintos miembros del propio ejército ruso. Ahora, se ha mencionado que, digamos, la crisis inusualmente larga que se extendió por 6 semanas antes de la invasión del 24 de febrero, se debió en buena parte a lo reacio que eran algunos generales del ejército ruso de enfrentar una guerra que estaba claramente más allá de sus capacidades, y lo tenían perfectamente claro. La capacidad profesional de ellos es elevada y sabían perfectamente cuáles eran las limitaciones de la fuerza que comandaban.
En esa situación, el general Gerasimov aparentemente habría sido el más vocal en estas restricciones, en estas limitaciones, y resulta llamativo que él haya desaparecido, digamos, de las comunicaciones. Aparentemente no se lo ha defenestrado por su enorme prestigio dentro del ejército ruso, pero no ha tenido un rol relevante en esta guerra que ya supera los 47 días. ¿Estará vivo? Es una gran pregunta. Ya incluso está la gran duda de si el ministro de Defensa, el general Shoigu, un general que no tiene prestigio dentro de las Fuerzas Armadas, sino un yes man de Putin, habría sufrido un infarto. Incluso ya hay rumorología que alude a que habría fallecido por esa situación. Bueno. Ahora, aludir a un infarto en un país que envenena gente en el extranjero, bueno, es bastante complicado. Bueno, gracias por estar con nosotros. Finalmente, en 2 segundos, Andrés, ¿crees que estará vivo Gerasimov? Yo creo que desertaron. Yo creo que esta gente es hábil también. ¿Pero desertaron del planeta? No, desertaron de Rusia. Gracias a ambos. Hasta una próxima oportunidad. Regresar. Estados Unidos y Cuba reanudan esta semana en Washington conversaciones sobre el tema migratorio. La administración Biden intenta que se reanude el envío de miles de deportables. Entre tanto, en la frontera sur se preparan para el fin de las últimas restricciones decretadas por la administración Trump. Veamos. Los gobiernos demócratas de Kansas y Kentucky integran el grupo de 18 estados que se unieron a la demanda inicialmente presentada por Arizona, Missouri y Luisiana, el último también demócrata, contra la decisión de la administración Biden de anular en mayo el Título 42. Una medida sanitaria que permite la expulsión expedita de indocumentados invocando la pandemia. La Fiscalía de Florida expresó preocupación sobre esa posibilidad. El Departamento de Seguridad Nacional estima que ya podría haber 25,000 migrantes esperando en refugios al sur de la frontera que buscarán ingresar a Estados Unidos una vez que la orden ya no esté en vigencia. La Fiscalía agregó: acabar con el Título 42 sería un desastre y aumentaría el caos en la frontera suroeste, que está facilitando que los carteles de droga y contrabandistas de personas avancen con sus prácticas ilícitas en nuestro país. La demanda, inicialmente firmada por 3 estados a inicios de abril, ahora está suscrita por 21 estados y ha sido presentada en contra de diversas agencias como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el Departamento de Salud y la Agencia de Aduanas, entre otros.